la dulzura de tu voz me conduce hasta el lugar santísimo y me llevará hasta ti para vivir cerca de ti. Y o de qué era lo que íbamos a hablar el día de hoy. La palabra el bástate en mi gracia o el bástate mi gracia se me hizo muy tremendo en estos días, mis amados hermanos, porque comencé a ver cómo es, hermano, cómo es que Dios obraba en los tiempos bíblicos. Amén. Cómo es que Dios, mis amados hermanos, obraba en aquellos tiempos cuando la, cuando la palabra en realidad pues, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, tenían escritos, pero no tenían la Biblia como la teníamos nosotros con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero Dios obraba en la vida de todos estos hombres de una manera bien peculiar, bien tremenda, bien sobrenaturalmente, hermano, obraba en la vida de ellos. Por ejemplo, cuando Pablo, hermano, se convierte al Evangelio, cuando le llega el llamado de convertirse al Evangelio, hermano, el apóstol Pablo es sanado de una ceguera. Amén. Dice que que le caían escamas de los ojos, o sea, prácticamente como que los ojos los tenía cosidos. Amén. Por decir algo, pues, o sea, para poder hacer ver qué tan fuerte, hermano, qué tan fuerte es eran los milagros que Dios hacía en aquellos momentos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Por el título del tema del día de hoy, usted ya más o menos sabe el texto que vamos a ocupar, que es 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Amén. En la Biblia de las Américas, que es la que voy a leer en este momento, dice, y dada la extraordinaria, versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Bueno, en la versión palabra de Dios para todos, dice, hermano, dice, o mejor dicho, habla de que no quiere que la opinión de la gente sobre él se vea influenciada por la extraordinaria revelación o revelaciones que recibió del Señor. Y también dice, por eso el Señor me dio una dolencia, dice Pablo. La palabra textual es una espina, pues, pero en esta versión dice, por eso el Señor me dio una dolencia. Y habla también de un mensajero de Satanás enviado a torturarlo para evitarle que se vuelva demasiado orgulloso. Y eso me llamó mucho la atención en estas dos versiones. Ahora, como una introducción, en realidad, hermano, como una introducción al tema, veamos, hermano, cómo Pablo inicia esta parte de esta carta, hermano, a los Corintios. Amén. Él inicia, hermano, con primero, hermano, con que el gloriarse es necesario, pero no provechoso. Si usted comienza a leerlo desde el primer capítulo, se da cuenta que él está hablando, hermano, que el gloriarse es necesario, pero que no es provechoso. Amén. Punto número 2, Pablo pasa a las revelaciones
y visiones del Señor. Amén. Y a punto número 3, Pablo habla de que conoce a un hombre en Cristo. Él no usa su propio nombre para no caer en el gloriarse, ni en la aclamación de la gente. Usted sabe de que muchos hermanos usan los términos yo vi, yo recibí, y se enaltecen ellos mismos, hermano, en las revelaciones que quizás son de Dios que reciben, pero se enaltecen ellos mismos. Y la gente, hermano, la gente los aclama. Amén. La gente los aclama. Aleluya. Entonces, hermano, eso, hermano, es lo que Pablo quiere evitar. Amén. Por lo que él está aprendiendo. Número 4, habla que de tal hombre, dice, de tal hombre sí me gloriaré. ¿De cuál hombre? Del hombre que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Del hombre que no le pone énfasis. Amén. Sino que dice que él vio, que él conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Entonces, de tal hombre sí me gloriaré, dijo Pablo. Ahora, el peligro de gloriarse a sí mismo es, hermano, que otros piensen más de lo que ven u oyen de uno. Amén. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, hermano, en eso. Pues uno tiene que tener mucho cuidado en que no se gloríe mucho. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces ese es el peligro del gloriarse a sí mismo. Del gloriarse a sí mismo. Amén. Como desarrollo, veamos, hermano, que Pablo dice que por causa de la grandeza extraordinaria de las revelaciones, para impedir que él se enalteciera, le fue dada una espina, o sea, un aguijón o una dolencia, como lo dicen otras versiones. Amén. Entonces, Pablo, hermano, Pablo está hablando de que por la grandeza y lo extraordinario de las revelaciones que ha recibido, hermano, se le dio este aguijón para impedirle que él se enalteciera. Amén. Entonces, Pablo lo describe como un mensajero de Satanás, que me abofetee, dice, para que no me enaltezca. Amén. Bueno, ahora, hermano, deshojemos qué es lo que está pasando aquí. Porque lo que está pasando aquí está bien interesante, hermano, está bien interesante aún en medio de nuestras circunstancias y de la vida que nosotros, hermano, podemos estar llevando, o las circunstancias en las cuales nos estamos encontrando en estos momentos. Amén. Entonces, deshojemos a lo que está sucediendo en este momento. Hay dos puntos importantes que el apóstol entiende. Amén. El primer punto es que para mantener los pies en la tierra y evitar que se volviera demasiado alto, demasiado poderoso, por causa de lo extraordinario de las revelaciones que estaba recibiendo, se le dio un aguijón. Se le dio una espina, una dolencia en la carne. Amén. No haber sido nada, hermano, nada, ¿cómo digo? Nada fácil para el apóstol Pablo el verse, hermano, el verse con esta situación. Amén. Imagínese a Pablo, hermano, después de un cultazo que haya predicado, gente sanada, gente liberada, gente convertida, hermano, una campaña tremenda. Y al terminar el culto y bajarse del púlpito, hermano, sentir el aguijón. Eso habría sido terrible para este hombre. Una desesperación terrible. Amén. Entonces, este aguijón era un fastidio para él. Este aguijón, hermano, era un fastidio que que persistía, estaba persistente. Note, no permanente, persistente. Amén. Estaba persistente, no permanente, estaba persistente. ¿Qué quiero decir con eso? Que llegaba a fastidiar, hermano, por largo tiempo y de repente se iba y volvía a regresar. A este fastidio
él le da crédito a un mensajero de Satanás que lo atormentaba, que lo bofeteaba. Ahora, vamos a explicar esto porque hay que explicarlo. Amén. El enemigo pensaba que estaba haciéndole un daño a Pablo, pero no se daba cuenta que Dios, que el Señor estaba usándolo para que Pablo no se hinchara. ¿Me captó eso? El Señor, el daño que el enemigo nos quiere hacer a nosotros, no se da cuenta que es Dios el que lo está usando, hermano, para mostrarnos a nosotros algo mejor. Amén. Entonces, este fastidio, este problema que Pablo tenía, hermano, que Pablo lo miraba que era un mensajero del enemigo para que lo bofeteara, dice que Dios, hermano, era el que lo estaba usando para que Pablo no se hinchara. Amén. Hay mucha gente que le gusta hacer alardes de fe. Hay mucha gente, hermano, que se siente intocable. Y eso es bien terrible. Se sienten, hermano, intocables. Se sienten que nada les puede suceder y no pueden estar más lejos de la verdad. Amén. Porque ninguno somos intocables. Pablo no fue intocable, hermano. Pablo está, hermano, imagínese, hermano, que Pablo, con el ministerio que tenía Pablo, llegó un aguijón a torturarlo para que no se hinchara. Ahora imagínese uno, hermano y hermana, que a puras penas y predica el evangelio, o a puras penas es oveja y escucha el mensaje. A puras penas. Amén. Entonces, ni aún Pablo, hermano, ni aún Pablo era intocable. Aún Jesús, usted sabe que fue tentado. Obviamente no pecó, pero el enemigo llegó a quererlo botar. Pero se topó, hermano, con la horna de su zapato por la palabra, por la autoridad en la palabra que el Señor tenía. Amén. Bueno, entonces hay gente que se siente intocable. Hay gente que piensa, no, a mí no me pasa nada. Está lloviendo, ponete una jaque con gorro o una sombría. No, a mí no pasa nada. Yo soy hijo de Dios. Yo puedo salir así. ¿Te va a dar pulmonía? No, yo soy hijo de Dios. A mí nada me pasa. ¡Pum! Una pulmonía. Y después se pregunta, ¿pero por qué? Si yo soy hijo de Dios. No se trata que seas hijo de Dios. Ninguno somos intocables. Amén. Nadie es intocable. Gloria al Señor. Entonces, y en este tiempo de la pandemia, hermano, ha sido más que comprobado que no somos intocables. Que tenemos que cuidarnos. Porque no somos intocables. Bueno, entonces, pasando a otra cosa. Entonces, Pablo pide 3 veces. Pablo ruega 3 veces. Pablo, hermano, le ruega al Señor para que el Señor se lo quitara, dice. Finalmente le contesta. Le dice, mi bondad, mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Basta mi gracia para cubrirte y sostenerte. Oye, y eso es interesante porque el Señor, hermano, no lo sana. Acuérdense que al principio le decía yo que el Señor había sanado, hermano, a Pablo de una ceguera. Pero con esto no lo sana, sino que le da una palabra, el Señor le da una palabra para que siga peleando. Y aquí es donde yo lo quiero llevar a usted para que entendamos lo que es la gracia del Señor. La gracia del Señor no es siempre una sanidad. La gracia del Señor, hermano, es de que confiemos a tal grado que el enemigo, aunque, hermano, aunque nos abofetee con el aguijón que nos haya tocado pasar o vivir, hermano, se dé cuenta de que nosotros aún así seguimos alabando y adorando el nombre glorioso de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. De que en medio de, hermano, de las travesías que vayamos pasando, que no dudemos, que sigamos adelante, porque yo me imagino que Pablo cuando se le acercaba al Señor y no recibía respuesta, hermano, yo me imagino que Pablo, hermano, se había sentido tumbado, se había acostado en la cama, hermano, a saber qué era lo que le pasaba, cuál era el dolor que sentía o la clase de aguijón que tenía, porque en realidad no lo describe, solamente dice que fue en su carne.
Amén. Entonces, ¿qué era lo que Pablo, hermano, estaba sintiendo? Y cuando llegó la palabra del Señor, hermano, en la desesperación de este hombre, hermano, basta mi gracia, Pablo, bástate en mi gracia. Pablo entendió. Amén. Pablo entendió. Entonces, óigame esto. Entonces, basta mi gracia, le dijo, para cubrirte, para sostenerte. Amén. El Señor le está recordando a Pablo una palabra y a veces es necesario que el Señor nos recuerde las palabras que nosotros usamos para otros. Pablo ocupa mucho la palabra por su gracia. Oiga, por la gracia de Jesucristo fuiste llamado, por su gracia, por su gracia, por su gracia. Entonces, le recuerda a Pablo una palabra que él usa mucho con los hermanos. A veces el Señor nos tiene que recordar, aún a los predicadores, lo que nosotros usamos para predicar. Porque bonito es, hermano, predicar y predicar y predicar y predicar, pero no hacemos rema esa palabra para nuestra vida. Y la tenemos que hacer para nuestra vida. Amén. Pablo se sentía angustiado, por eso clama, por eso ruega, por eso suplica. Y la respuesta que es, bástate en mi gracia. Entonces, este es el segundo punto que Pablo entiende, bástate en mi gracia. Amén. Bástate en mi gracia. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Bueno. El primer punto fue para mantener los pies en la tierra. Amén. Que Pablo tuvo que entender para mantener los pies en la tierra y evitar que se volviera demasiado alto o demasiado poderoso. Pero el segundo punto que Pablo tiene que entender es el bástate en mi gracia. Y este punto, este segundo punto, lo tenemos que entender bien nosotros. Porque el primer punto está claro, pero este segundo punto lo tenemos que entender nosotros súper bien. En otras palabras, hermano, cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, le está diciendo, te basta mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Usted puede sentirse débil por una enfermedad, usted puede sentirse débil por un ataque a los hijos, usted puede sentirse débil por un ataque en el trabajo, usted puede sentirse débil, hermano, por cualquier cosa, por algo que le suceda a la esposa o al esposo, por cualquier cosa, usted puede llegar a sentirse débil. Quizás ese sea su aguijón. Pero el Señor le está diciendo, en esa debilidad, mi poder se perfecciona. Eso es lo que el Señor me está diciendo a mí. En las debilidades que tienes, Edín, mi poder se está perfeccionando. Bástate mi gracia, agárrate de mi gracia. Cada vez que sientes la debilidad, agárrate de mi gracia. Amén. Para que mi poder se perfeccione y puedas vencer la debilidad, porque en medio de la debilidad eres fuerte. Amén. Bueno, avancemos. Entonces, nuestras jactancias o el gloriarnos no radica en cuántas revelaciones o visiones tenemos. Y mucha gente le pone énfasis a eso. Cuántas visiones, cuántas revelaciones, cuánta gente no quedó en vergüenza, mi amado hermano, todo este año 2019, este año, perdón, este año que pasó 2020, a principios del 2021, cuánta gente no quedó en vergüenza profetizando lo que Dios no les había dicho, haciendo oraciones que Dios no les había dicho que hicieran. Se jactan, hermano, de todo. Amén. Ahora, nuestra jactancia, vuelvo a decir, o el gloriarnos, hermano, no radica en cuántas revelaciones o visiones tengamos. Ahora, recuerde lo que dice la Biblia, que si lo hace, no es ser insensato. Todo y cuando sea verdad lo que está diciendo. Que usted esté seguro que Dios se lo dijo y Dios se lo reveló y usted tuvo las visiones de parte de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Que no es insensato porque dice la verdad. Amén. Entonces, ahora, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros aguijones, espinas, dolencias, hermano, en la carne,
veamos y recordamos que esa debilidad es perfeccionar el poder de Cristo en nosotros. Amén. Pablo entendió eso, por eso al final dice, para que el poder de Cristo more en mí. Para que el poder de Cristo more en mí. En otras palabras, que a pesar de nuestra espina o de nuestras debilidades, debemos de seguir y seguir con el plan de Dios. Es preferible la gracia en medio de toda circunstancia, mi amado hermano, y tener el poder de Cristo en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, en nuestro hogar también. Amén. Aleluya. Ahora, mire pues, ahora, hay un poder que es urgente que more en nosotros. Amén. Hay un poder que es urgente que more en nosotros. No podemos seguir, hermano, condenándonos a nosotros mismos por nuestras debilidades. Hay quienes, hermano, Dios ya los perdonó, pero siguen condenándose a sí mismo. No podemos seguir condenándonos a nosotros mismos por nuestras debilidades. Amén. La gracia de Cristo, mi amado hermano, es suficiente. La gracia de Cristo es suficiente. La gracia de Cristo nos basta. No necesitamos de nada más, solamente la gracia que de nuestro Dios verdadero, esa gracia es suficiente y nos basta. Amén. A veces oramos, hermano, por malestares físicos y no hay respuesta. Amén. Tal vez lo que el Señor nos está diciendo, hermano, es, bástate en mi gracia. Esto lo vas a poder sobrellevar, bástate en mi gracia. Para Pablo no era la muerte lo que estaba viviendo. Entonces, bástate en mi gracia. Entonces, que la gracia de Cristo forme parte en nosotros. Para cualquier circunstancia, a cualquier circunstancia a la que nosotros, hermano, a la que nosotros no le encontramos salida. Amén. Nadie sabe cuál era el aguijón que tenía Pablo. Pero usted y yo sí sabemos cuáles son los aguijones que tenemos. Nosotros sí sabemos qué es lo que nos está molestando. Concentrémonos ahí. Veamos que ahí se está, hermanos, se está mostrando la gloria y la gracia de nuestro Dios para que podamos vencer. Para que podamos salir adelante, especialmente ahorita, hermano, ahorita que está pasando todo lo que está pasando, mi amado hermano, nosotros necesitamos agarrarnos de esa gracia y ser bendecidos de parte de Dios por esa gracia maravillosa. Por esa gracia, mi amado hermano y hermana, que solo Él nos puede entregar a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, hermano, ahora la cuestión es de que nosotros tenemos que aprender a no usar la desesperación. Porque si caemos en la desesperación, entonces, mi amado hermano y hermana, caemos en las garras del diablo. Eso es lo principal, no caer bajo, hermano, bajo la desesperación que como seres humanos nos agarra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Yo quiero orar. Vamos a orar y después pues vamos a abrir los micrófonos para si hay alguna pregunta. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, derrama una bendición sobrenatural, Señor amado, sobre tu pueblo. Hoy venimos, Señor eterno, con este tema, Padre Santo, para que tú, Señor bendito, nos muestres tu gracia, para que tu gracia se manifieste y tu gracia, Señor eterno, tome, Padre Santo, tome forma en nosotros, Señor bendito. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo,
derrama una bendición sobrenatural en la vida de mis hermanos, derrama una bendición sobrenatural en aquellos que no pudieron entrar igualmente, aquellos que están padeciendo, Señor bendito, por distintas enfermedades. Sé tú, Señor eterno, el que esté con ellos, Padre. Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor amado. Bendito seas tú, Señor eterno. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén.